Hola, 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 mi gente guapa. CU Superíndice 3 Moestu N el dúa de hoy. Yo estoy aquí super emocionada, lista para compartir con ustedes un vídeo que du copyright genme decirles, va a dar mucho de Q copyright hablar. Rense, que hoy vamos a destapar un secreto que involucra a nada más y nada menos que a la talentosísima Demet Özdemir. La actriz que nos ha robado el corazón Superíndice 3N en tantas telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando en los pasillos del mundo del espectáculo turco, algo que ha generado muchísima controversia y curiosidad. Y es que según fuentes cercanas a Güldem Yaman, ella tiene en sus manos una información Superíndice 3N digamos explosiva. Un secreto supuestamente impactante sobre Demet Özdemir. Antes de que sigamos, quiero recordarles que aquí en el canal siempre traemos la información Superíndice 3N muy fresca y jugosa del mundo del entretenimiento turco, así que si aún no es tú, ese suscrito, corre a hacerlo ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no te arrepentirás, porque aquí siempre tenemos los mejores chismes, las mejores noticias y los mejores análisis. Ahora dejando atrás los comerciales, vamos a sumergirnos de lleno en este drama. ¿Q copyright N es Güldem Yaman? Bueno, para aquellos que no la conocen, Güldem es una figura bastante conocida en el mundo del espectáculo turco. Es una periodista y comentarista de espectáculos con aún más menos de experiencia, conocida por su estilo directo y sin pelos en la lengua. No tiene miedo de decir lo que piensa, y eso a veces la ha metido en algunos problemillas. Pero precisamente por eso, es una fuente tan confiable para muchos, porque no se anda con rodeos. Y es que en los últimos días Güldem ha estado insinuando en sus redes sociales, en entrevistas y en programas de televisión Superíndice 3N, que conoce un secreto muy jugoso sobre Demet Özdemir. Al principio eran solo indirectas, más menos os comentarios que dejaban a todos con la miel en los labios. Pero conforme pasaban los días, sus insinuaciones se fueron haciendo muy directas, muy explícitas. Hasta que finalmente llegó Superíndice 3 el bombazo, estoy a punto de revelar un secreto impactante sobre Demet Özdemir que cambiaru la forma en que la ven. Imagúnense el revuelo que causó Superíndice 3 esto. Las redes sociales explotaron, los fanáticos de Demet se dividieron entre la preocupación Superíndice 3N y la indignación Superíndice 3N, y los medios de comunicación Superíndice 3N se lanzaron a la caza de la primicia. ¿Q copyright podrá ser este secreto tan impactante? Esa es la pregunta que todos se están haciendo. Obviamente Güldem no ha revelado todos los detalles. Será demasiado fácil, ¿verdad? Ha mantenido el misterio alimentando la curiosidad de todos y asegurándose de que su revelación Superíndice 3N tenga el mayor impacto posible. Pero a pesar de su hermetismo, algunos detalles han empezado a filtrarse. Rumores van y vienen, especulaciones de todo tipo inundan las redes sociales. Algunos dicen que el secreto podrá estar relacionado con su vida amorosa, otros sugieren que podrá tener que ver con su carrera profesional, y otros, los osados, incluso hablan de un posible escándalo familiar. La verdad es que en este punto, todos son conjeturas. Pero analicemos un poco lo que sabemos hasta ahora. Güldem ha insinuado que el secreto es algo que podrá afectar la imagen pública de Demet. Esto sugiere que podrá ser algo controversial, algo que podrá generar críticas o incluso decepción Superíndice 3N entre sus fanáticos. También Copyright N ha dicho que es algo que Demet ha mantenido oculto durante mucho tiempo, lo que indica que podrá ser un asunto personal o un episodio del pasado que ella prefirió mantener en secreto. Ahora bien, ¿cuáles son las posibilidades? Podrá tratarse de una relación Superíndice 3N amorosa secreta, un romance oculto con alguna figura pública o incluso un antiguo amor que resurge del pasado. También Copyright N podrá ser un conflicto profesional, una disputa con algún colega o una decisión Superíndice 3N controversial que tomó Superíndice 3 en el pasado y que ahora podrá salir a la luz. Otra posibilidad es que se trate de un asunto familiar. Tal vez un secreto familiar, una disputa con algún miembro de su familia o incluso un evento traumático que ella ha preferido mantener en privado. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un escándalo, algún incidente que podrá dar más menos a su reputación Superíndice 3N y su carrera. Sea lo que sea,
lo cierto es que Gul'dan ya mantiene en sus manos una bomba de tiempo. Y tú dispuesta a detonarla en cualquier momento. La pregunta es ¿endo? Y lo muy es importante el serug el impacto de esta revelación superíndice 3N? Demet Özdemir, por su parte, ha guardado silencio. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto, ni ha respondido a las insinuaciones de Gul'dan. Algunos interpretan esto como una seu más menos al de culpabilidad, otros como una estrategia para no darle ese publicidad al asunto. Pero lo cierto es que su silencio solo ha alimentado a la especulación superíndice 3N y la curiosidad. Ahora quiero compartir con ustedes mi opinión superíndice 3N personal sobre todo esto. Creo que es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad. Demet Özdemir es una figura pública, pero eso no significa que su vida privada deba ser expuesta y juzgada por todos. Si hay un secreto que ella ha preferido mantener oculto, probablemente tenga sus razones. Sin embargo, también copyright creo que el público tiene derecho a saber. Los fanáticos de Demet la admiran y la quieren, y tienen derecho a saber la verdad sobre ella. Si el secreto que Gul'dan tiene en sus manos es algo que podrá afectar su imagen pública, creo que es justo que se revele. En última instancia, la decisión superíndice 3N de revelar o no el secreto es de Gul'dan Yaman. Pero creo que es importante que lo haga con responsabilidad y respeto. Que no se limite a lanzar una bomba y luego desaparecer, sino que presente los hechos de manera clara y objetiva, y que permita a Demet la oportunidad de defenderse y dar su versión superíndice 3N de la historia. Este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del espectáculo. Los secretos, los rumores, las especulaciones y todo forma parte del juego. Pero es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sus sentimientos, sus miedos y sus secretos. Y hablando de secretos, les confieso que tengo una teoría sobre todo esto. Creo que Gul'dan Yaman exagerando un poco la situación superíndice 3N. Tal vez el secreto no sea tan impactante como ella lo hace ver. Tal vez sea algo que ya se ha rumoreado antes, o algo que no tenga tanta importancia como ella pretende. Pero claro, esto es solo una teoría. Tendremos que esperar a ver copyright es lo que Gul'dan revela finalmente para saber si tengo razón superíndice 3N o no y por supuesto, estar copyright a para contárselo todo. Mientras tanto los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Copyright creen que sea este secreto tan impactante? ¿Creen que Gul'dan Yaman tiene razón superíndice 3N al revelar esta información superíndice 3N? ¿O creen que deberá mantenerlo en secreto? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y hablando de opiniones, quiero recordarles que en el canal siempre respetamos todas las opiniones. Que si no estuvieron de acuerdo con algo de lo que he dicho, no duden en expresarlo. Siempre y cuando lo hagan con respeto y educación superíndice 3N, por supuesto. En resumen, hoy hemos hablado sobre el misterioso secreto que Gul'dan Yaman dice tener sobre Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles opciones, hemos compartido nuestras opiniones y hemos especulado sobre el impacto que podrá tener esta revelación superíndice 3N. La verdad es que en este punto, todo es incertidumbre. Pero una cosa es segura, estaremos para contarles todos los detalles en cuanto salgan a la luz. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan sobre todo esto. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Porque siempre tenemos los mejores chismes, las mejores noticias y los mejores análisis del mundo del entretenimiento turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Que Ruan, amén, disfruten y no se dejen llevar por los dramas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mi gente. Que aquí no termina la cosa. Hay más jugo para exprimir de este chisme. Ahora, que ya hemos calentado motores con el análisis general, vamos a meternos en el lodazal de las especulaciones, a ver qué encontramos. Porque a fin de cuentas,
¿Qué sería de un buen drama sin un poco de chismorreo, verdad? Vamos a desgranar un poco más a fondo las posibles opciones. Cuando hablamos de vida amorosa secreta, el abanico es amplísimo. ¿Podría ser un romance prohibido con un compañero de reparto? Uy, eso sería un escándalo de proporciones épicas. Imaginen la tensión en el set, los celos, las miradas furtivas. Una telenovela dentro de la telenovela. ¿Y si fuera alguien casado, madre mía? Eso ya sería para hacer un documental de Netflix. Pero también podría ser algo más sutil. Tal vez un noviazgo que Demet ha mantenido en secreto para proteger a su pareja de la vorágine mediática. Recordemos que la fama tiene su lado oscuro, y no todo el mundo está preparado para lidiar con los paparazzi, los comentarios maliciosos y la constante presión social. Así que si fuera el caso, entenderíamos perfectamente su decisión de mantenerlo en la intimidad. Ahora, si nos vamos al terreno profesional, las posibilidades también son jugosas. ¿Podría ser una disputa con algún director famoso? ¿O un enfrentamiento con otra actriz estrella? Ahí sí que se pondría interesante la cosa. Recordemos que en el mundo del espectáculo los egos son gigantescos y las rivalidades a veces alcanzan niveles estratosféricos. No sería la primera vez que dos divas se declaran la guerra a través de los medios, y no seríamos nadie para juzgarlas, a nosotras nos encanta el salseo. Y no olvidemos la posibilidad de una decisión controversial en el pasado. Tal vez Demet rechazó un papel que luego se convirtió en un éxito arrollador, y ahora se arrepiente. O quizás hizo algún comentario desafortunado en una entrevista que ahora podría ser sacado de contexto y utilizado en su contra. En fin, las posibilidades son infinitas. Pero lo que realmente me intriga es la posibilidad de un escándalo familiar. ¡Ay, los secretos de familia! Siempre tan oscuros, tan complicados, tan llenos de drama. ¿Podría ser una herencia en disputa? ¿Un pariente desconocido que aparece de repente? ¿O quizás algo aún más turbio? La imaginación vuela. Y hablando de imaginación, ¿se han puesto a pensar en la reacción de sus fans? Porque seamos honestas, los fandoms a veces pueden ser un poco intensos. Si el secreto de Demet resulta ser algo que no les guste, la que se puede armar es de proporciones bíblicas. Ya veo a los ejércitos de tuiteros lanzando rayos y centellas, creando hashtags ofensivos y amenazando con boicotear sus próximos proyectos. Uf, da miedo solo de pensarlo. Por eso creo que Gulden Yaman tiene una gran responsabilidad en sus manos. No se trata solo de soltar el chisme y salir corriendo, sino de hacerlo con ética y profesionalismo. Tiene que presentar la información de manera clara y precisa, sin sensacionalismos ni exageraciones. Y sobre todo, tiene que darle a Demet la oportunidad de defenderse y dar su versión de la historia. Porque, recordemos, todos merecemos ser escuchados. Demet Özdemir es una actriz talentosa, una mujer trabajadora y una figura pública que ha inspirado a miles de personas. No podemos juzgarla sin conocer todos los hechos. No podemos permitir que un simple rumor arruine su carrera y su reputación. Pero al mismo tiempo tampoco podemos ignorar la posibilidad de que Gulden Yaman tenga razón. Tal vez el secreto de Demet sea algo realmente grave, algo que merezca ser revelado. En ese caso, el público tiene derecho a saber la verdad. Es un dilema complicado, ¿verdad? Pero así es la vida. Llena de grises, de contradicciones, de verdades a medias. Y por eso nos encanta el chisme, porque nos permite reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestras propias fortalezas y debilidades. Ahora, volviendo a mi teoría inicial, sigo pensando que Gulden Yaman está exagerando un poco la situación. Creo que es una estrategia para llamar la atención, para conseguir más seguidores y para impulsar su carrera. No sería la primera vez que un periodista utiliza un escándalo ajeno para beneficiarse a sí mismo. Pero, ¿quién sabe? Tal vez me equivoque. Tal vez el secreto de Demet sea realmente impactante. Tendremos que esperar para ver qué pasa. Y mientras tanto los invito a seguir comentando. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Gulden Yaman está diciendo la verdad? ¿O creen que es todo una farsa? ¿Y qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Demet? Anímense a participar. Que este chisme está que arde. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Porque aquí siempre tenemos los mejores chismes,
las mejores noticias y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero espérate, espérate. Que aún queda un hilo del que tirar, una última vuelta de tuerca a este culebrón. Si analizamos la trayectoria de Güldem Yaman, vemos que no es la primera vez que se ve envuelta en polémicas. Tiene fama de ser una periodista incisiva, sin miedo a meter el dedo en la llaga. Algunos la consideran una valiente defensora de la verdad, mientras que otros la ven como una oportunista que se alimenta del drama ajeno. Lo cierto es que Güldem sabe cómo generar controversia. Sus entrevistas suelen ser explosivas, sus comentarios en redes sociales siempre dan que hablar, y sus artículos nunca dejan indiferente a nadie. Es una figura mediática que conoce muy bien las reglas del juego, y sabe cómo utilizarlas a su favor. Por eso no me extrañaría que todo este asunto del secreto de Demet Özdemir sea una estrategia cuidadosamente planificada para aumentar su popularidad. Sabe que Demet es una de las actrices más queridas de Turquía, y que cualquier cosa que diga sobre ella generará un enorme revuelo mediático. Es una jugada arriesgada, sin duda. Pero si le sale bien, podría catapultar su carrera a nuevas alturas. Si el secreto que tiene en sus manos es realmente impactante, y si lo revela de manera inteligente y estratégica, podría convertirse en la periodista del momento. Pero también podría salirle el tiro por la culata. Si el secreto resulta ser una tontería, o si lo revela de manera poco ética o profesional, podría ganarse el odio de los fans de Demet y perder su credibilidad como periodista. En fin, Güldem Yaman está jugando con fuego. Y solo el tiempo dirá si se quema o si sale victoriosa. Mientras tanto, Demet Özdemir sigue guardando silencio. Algunos interpretan su silencio como una señal de debilidad, otros como una muestra de madurez. Pero lo cierto es que Demet es una mujer inteligente y astuta, y sabe muy bien lo que hace. Es probable que esté esperando el momento adecuado para responder a las acusaciones de Güldem. No quiere caer en su juego, no quiere darle más publicidad al asunto. Está esperando a que la tormenta amaine, para luego salir a dar su versión de la historia. Y cuando lo haga, estoy segura de que lo hará con elegancia y firmeza. Demet es una mujer fuerte y decidida, que no se deja amedrentar por nada ni por nadie. Sabrá defenderse de las acusaciones de Güldem, y sabrá limpiar su imagen pública. En definitiva, este es un duelo entre dos mujeres poderosas. Una periodista ambiciosa que busca la fama a cualquier precio, y una actriz talentosa que lucha por proteger su reputación. Un duelo que nos tiene a todos en vilo, esperando a ver quién da el primer golpe. Y mientras esperamos, sigamos comentando, sigamos especulando, sigamos disfrutando de este culebrón turco que nos tiene enganchados. Porque al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin un poco de drama? Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Los leo todos.